ellas platicaré un poquito más adelante. Vean ustedes que en la epidemiología del envejecimiento hay cosas que, por supuesto, no podemos modificarle a la vida. La vida transcurre, nacemos, crecemos, maduramos y vamos a envejecer hasta llegar al final de nuestra vida con la muerte. Pero lo que es una realidad es que podemos modificar lo que ahora se llaman los amplificadores del envejecimiento. Malos hábitos alimenticios, vicios grandes, no hacer ejercicio, una vida sedentaria, estar pegados a los teléfonos celulares o a la computadora. Y estos factores, estos amplificadores, sí los podemos nosotros modificar, está en nuestras manos y va a depender de nuestra educación para la salud. Y algunas enfermedades, ya sean agudas o crónicas, también las podremos nosotros modificar. El ejemplo más claro es la diabetes mellitus, en donde actualmente podemos identificar los factores de riesgo que nos pueden conducir a una diabetes, y eso sí lo podemos modificar. La obesidad, el síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Vean ustedes todos los factores que en algún momento dado pueden intervenir para el envejecimiento. Son muchos los factores, pero en varios de ellos nosotros podremos intervenir directamente para modificarlos. Tal es el caso hacia las enfermedades, la medicina regenerativa, el uso de la biología celular, hacer un mejor uso de la endocrinología, tratando de identificar los factores que pudieran nosotros agredirnos o alterar nuestras funciones en el organismo. El envejecimiento inevitablemente se asocia a una serie de procesos como es la menor productividad. Ahora, algunos de ustedes verán la discusión en que hay sobre la etapa de jubilación, pero al envejecer nuestro vigor en general viene disminuyendo y nos hace más susceptibles de tener una serie de padecimientos que están enumerados aquí, de los cuales me voy a referir principalmente a que damos por hecho que al envejecer debo de quedarme sordo, lo cual es una gran mentira, al igual que se me deben de caer los dientes, lo cual es incorrecto. Y esto va a generar en el hombre mayor, en el maduro, en el anciano, una ansiedad, mayor tendencia a la depresión, trastornos del sueño, inquietudes, pero a esto se le agrega disfunción sexual inevitablemente y deficiencias endocrinas. Estas deficiencias endocrinas son perfectamente tratables y mucho de lo que vamos a platicar hoy es el tema. Vean ustedes en esta laminilla cómo en algunos estudios poblacionales se aprecia cómo hay una deficiencia gradual de los andrógenos en general. A partir de los 40 años vamos a tener cambios hormonales inevitables. Es cierto, en la mujer son mucho más evidentes. La mujer llega a un ciclo donde se presenta la menopausia, recuerden ustedes que es la última menstruación, y la mujer entra a una etapa nueva que es el climaterio. Este no se da en los varones en una forma tan marcada, pero sí a partir de los 40 años, vean ustedes cómo hay una deficiencia, una declinación de los andrógenos, y esto llega a ser tan importante que cerca de la población, alrededor de los 85 años, tiene 50% de deficiencias endócrinas. Una parte muy importante del varón es la sexualidad. Cuando decimos testosterona, nos enfocamos inmediatamente a la esfera sexual. Y esto es una realidad. Conforme avanza nuestra edad, el varón sigue siendo sexualmente activo y esto representa un gran reto para la salud. Pero ¿cómo identificar esta necesidad del varón? En este cuestionario que hizo el doctor Morley en la Universidad de San Luis, Missouri, marcó unos criterios de selección. Vean ustedes, es un cuestionario realmente muy sencillo, son 10 preguntas, las cuales son muy fáciles de contestar o de preguntarle a nuestro paciente en el consultorio. ¿Ha tenido una disminución en su deseo sexual? ¿Le falta energía? ¿Ha tenido disminución en la fuerza o su resistencia física? ¿Ha perdido peso?
o ha notado cambios en disfrutar la vida, está triste o malhumorado, sus erecciones son menos rígidas o ha notado un deterioro en su habilidad para jugar algún deporte o alguna actividad física, no tiene que ser un deporte, o tiene dificultad para dormir después de cenar, o nota cierta antipatía ya para su trabajo. Bueno, este cuestionario nos dice que si usted contesta la pregunta número 1 respecto al deseo sexual y la pregunta 7, que es respecto a las erecciones, el cuestionario se da como positivo y habrá que investigar más la salud de este varón. Y si contesta 3 de las otras preguntas, pues también habrá que estar muy al pendiente de los cambios que puedan hacerse. En la actualidad, este tópico ha sido de mucha relevancia y, repito, está ligado a lo que es la longevidad del varón. Por ello hemos puesto tanta atención y hoy podemos usar esta definición. La deficiencia de testosterona es un síndrome clínico y bioquímico, el cual su principal característica es la deficiencia de testosterona. Y noten ustedes que hablamos de deficiencia de testosterona o de una testosterona baja que se acompaña con signos y síntomas. Pero esta deficiencia de testosterona he mencionado que debe de acompañarse de un cortejo clínico, signos y síntomas. Pero estos signos y síntomas son tan sutiles, tan leves, que no los apreciamos de primera intención y rara vez pedimos de primera vez la medición de la testosterona. Aquí pongo esta laminilla en donde después de una discusión muy importante en el Congreso de la Asociación Americana de Urología en el 2019, se llegó a esta conclusión y la pongo tal cual la leyeron los expertos, los líderes de opinión. El panel ha decidido dejar de usar el término de hipogonadismo. Y la razón que nos dan es que este es un término que fue introducido décadas atrás para describir solamente los niveles bajos de testosterona, pero que estaban ligados a la infertilidad, si no, en realidad no nos importaba. Y por lo tanto, la palabra hipogonadismo ha sido empleada últimamente solo para intercambiar la idea de una baja producción de testosterona. Ahora sí, para ser muy puntuales, el panel dice que la deficiencia de testosterona es la que debe de sustituir al término de hipogonadismo. Resaltamos que esta deficiencia de testosterona se tiene que acompañar de signos y síntomas que pueden ser extraordinariamente sutiles o prácticamente pasar inadvertidos. Reiteramos que queremos todos los varones una mayor longevidad, pero con un bienestar. Queremos calidad de vida en todos los sentidos. La testosterona, muy importante en todas las etapas de nuestra vida. En el embrión, indudablemente, va a ser un factor para la diferenciación sexual. El feto tiene erecciones y esas erecciones nos van a acompañar toda la vida, dependiendo de la salud que conservemos. En la pubertad, sabemos, el adolescente empiezan los cambios masculinos secundarios, la virilización, y en el adulto va a caracterizar nuestro fenotipo. Va a decir cómo está nuestra función sexual y sus efectos anabólicos sobre la masa muscular. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Hoy diferenciamos la salud sexual de la actividad sexual. La actividad sexual está regida por la calidad de las erecciones respecto a la firmeza y a la rigidez que tenemos en los encuentros sexuales. Y nos referimos a la salud sexual a la importancia de las erecciones nocturnas y matutinas. Si una persona decide por convicción propia no tener actividad sexual, debemos de preguntarle de cualquier manera sobre su salud sexual, porque al decirnos que ha perdido las erecciones o que ha perdido la erección matutina, eso ya indica un cambio hormonal importante. La testosterona
he mencionado que nos enfocamos a la esfera sexual, pero no es su única función. En el cerebro tenemos una actividad muy importante que es la que nos da el talante, la retención de datos, la posibilidad de procesamiento de datos. En la piel el crecimiento del pelo, las glándulas sebáceas. En el hígado no se diga, es muy importante para la síntesis proteica, la distribución de la grasa en los músculos. Pues recuerden ustedes que nos puede dar la sarcopenia y en los huesos llevarnos a la osteoporosis o la osteopenia. Es muy importante la producción de la hematopoiesis a través de la médula ósea, a través de la eritropoyetina, en las articulaciones, huesos, riñón, y naturalmente interviene en la próstata, pero en la próstata solo es importante la testosterona en la pubertad, en la adolescencia y en el adulto joven. En el adulto maduro, a partir de los 40 años, la testosterona no tiene ningún impacto sobre el crecimiento de la próstata y menos aún sobre la posibilidad de cáncer de próstata. La testosterona es una molécula que tiene 3 componentes. Una principal, que es la que está unida en su mayor parte a la albúmina. Otra, no menos importante, que es la globulina o hormona sexual unida a la globulina. Y una tercera, que es la libre. Más adelante vamos a hablar cuál es realmente la importante de esto. Vean ustedes los cambios que va a tener el varón en su vida. Esta laminilla es da un muy buen ejemplo sobre cómo cambia nuestras hormonas. A partir de la década de los 40, la testosterona inevitablemente va a ir disminuyendo, al igual que la testosterona libre. A la par, la globulina unida a la globulina sexual se va a ir incrementando como una manera de retroalimentación positiva. La testosterona tiene cambios en las diversas etapas de la vida. Aquí está un estudio sobre lo que está la testosterona a nivel de los jóvenes. Y vean cómo tienen valores naturalmente mayores a los de las personas en edad madura a partir de los 50 años. Y esto lo debemos de considerar, sobre todo a la hora de medir y de pedir una determinación de testosterona, debemos de considerar la edad a la cual nos estamos enfocando nuestro paciente. Esto nos lleva a reafirmar algo que ya veíamos a finales del siglo XX y a principios de este siglo. Indudablemente, los niveles de andrógenos van a empezar a declinar a partir de la 4ª década de la vida y serán mucho más evidentes a partir de la 5ª década de la vida. ¿Qué nos lleva al déficit de testosterona? En esta laminilla anoto las causas del hipogonadismo. Ya hemos hecho la aclaración de que en la actualidad hablamos más de deficiencia de testosterona o déficit de testosterona. Y este puede ser de un origen primario, secundario o mixto. En los primarios, tanto en la parte primaria o secundaria, se refiere a una serie de síndromes congénitos con los cuales nacemos y hacen que tengamos alteraciones importantes a nivel de la producción de testosterona. Pero quiero llamar su atención hacia la deficiencia de testosterona que podemos adquirir a través de la vida. Indudablemente los tumores, traumas, patadas o lo que ustedes quieran, pero también procesos inflamatorios agudos como la orquitis, el varicocele, la parotiditis, o ser sometido a radiación, quimioterapia o el uso prolongado de varios medicamentos, y naturalmente en el proceso de la edad se van a notar estos cambios. Pero no menos importante va a ser estos que menciono aquí: la obesidad y la diabetes mellitus. Es decir, el síndrome en conjunto, el síndrome metabólico, es una de las causas muy importantes a través de las cuales vamos a tener un déficit de testosterona.
Los cambios hormonales en el varón son diversos. Van naturalmente las hormonas a disminuir, se altera la función sexual, vamos a tener cambios testiculares en su consistencia, en el volumen y en la tonicidad. El tono de los testículos va a cambiar. A nivel reproductivo, los espermatozoides van a cambiar, va a haber cambios penianos, y en esto me voy a referir muy puntualmente con unos ejemplos. Vamos a tener procesos que nos puedan llevar hacia la osteopenia, hacia la osteoporosis, y en los cambios musculares inevitablemente vamos a padecer de sarcopenia. En la esfera sexual, el deseo sexual se va a ir disminuyendo, se va a ir apagando, las fases de excitación van a ser muchísimo más lentas, hay un retardo para conseguir la excitación. En las erecciones, la detumescencia sucede muy rápido o está inexistente durante la noche. Y la respuesta vasocongestiva se va a hacer poco presente en los cuerpos cavernosos, y esto nos daremos cuenta ya que la frecuencia y la duración de las erecciones nocturnas van a disminuir en firmeza y en rigidez. Al mismo tiempo, la fuerza propulsiva de la eyaculación va a disminuir o va a ser inexistente, o no vamos a tener prácticamente eyaculación. En este enunciado ponemos que la erección matutina es totalmente dependiente de la testosterona. Hace rato mencionábamos lo que es el perfil de la testosterona durante las 24 horas, ya que esto tiene un ciclo circadiano importante. En las primeras horas de la mañana es cuando está la mayor cantidad de testosterona, y por eso es que tenemos esa erección matutina que se da cerca del despertar o unos minutos antes en el sueño, antes de despertarnos o de levantarnos de la cama. Mencionaba lo de los cuerpos cavernosos porque vean ustedes este ejemplo que creo que es muy claro. La privación de testosterona promueve la acumulación de células adiposas en el cuerpo cavernoso. Y este es un estudio extraordinariamente sencillo. Aquí se tomó a animales de experimentación, que este es el control, y estos animales les hicieron una castración quirúrgica, es decir, quitaron los testículos, y vean ustedes los cambios que hay en el cuerpo cavernoso. Empieza a ser invadido por células adiposas, no solamente hacia la parte externa del cuerpo cavernoso, sino en su interior también. ¿Esto en qué se traduce? Que perdemos tejido funcional, perdemos músculo liso del cuerpo cavernoso. Tocamos el pene de un anciano y está totalmente adelgazado, está totalmente flácido. Este es otro ejemplo para que vean que no todo está perdido. Este estudio es el reemplazo de testosterona, mantiene el contenido del músculo liso en el cuerpo cavernoso en ratas orquiectomizadas. Y es muy sencillo. Aquí tenemos nosotros el control, tiene 3 tipos de tinciones, y en esta vean ustedes cómo en este color rosa-rojo aparece el músculo liso. Esta es otra tinción, y aquí vemos el músculo liso en esta tinción, como tiene abundancia de músculo liso. Al momento que castramos a los animales, vean ustedes, el músculo liso empieza a desaparecer. El músculo liso desaparece en su totalidad. Pero ¿qué sucede cuando estos animales que están castrados les damos testosterona? Nuevamente tenemos músculo liso. Esto a partir del 2017 abrió un parteaguas importantísimo, porque lo que nos están diciendo estos estudios es que el deterioro del músculo liso en el cuerpo cavernoso es reversible. Y esto es extraordinario. Podemos recuperar el vigor, la fuerza y la vitalidad del cuerpo cavernoso. ¿Por qué? Porque hay una reacción de las células del músculo liso a vasodilatadores como es el óxido nítrico y prostaglandinas. Y esto a la par hace que mejore
las características del tejido conectivo que es de sostén y nos dice que la deprivación androgénica ahora entendemos cómo lleva a la disfunción eréctil. Antes no entendíamos esto, no entendíamos por qué un paciente que le dábamos dosis de algún inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, como es sildenafil o tadalafil o vardenafil, pues no respondían. Eso no lo entendíamos. Y hoy entendemos que la deficiencia de testosterona se acompaña de la disfunción eréctil. Es decir, pacientes que no respondan a inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, es muy probable que tengan un déficit de testosterona. Ahora, si ven ustedes, del 2003 sacamos este estudio al cual no le hicimos mucha atención. Al doctor Kalinchenko se quejaban de que había muchos pacientes que no responden al sildenafil. No respondían a dosis de 50, de 100 miligramos y daban estos casos como perdidos. Y el doctor Kalinchenko, lo que hizo fue muy sencillo. Los estudió y les midió testosterona total. El valor normal para este estudio está aquí anotado, que es de 375 nanogramos por decilitro, y se los midió a los 100 pacientes que no respondían al sildenafil. Y resulta que todos los pacientes tenían un déficit importante de testosterona. Y lo único que hizo fue darles un decanoato de testosterona por 2 a 3 semanas a dosis de 80 a 120 miligramos al día y vean la respuesta. Logró que 100 pacientes respondieran. Creo que esto, sumado a los 2 estudios que les acabo de presentar, ejemplifican muy bien lo que estamos nosotros viviendo en la actualidad. Pero esto se ha complicado un poquito más. Entonces, ¿a qué pacientes debemos nosotros de tratar? Indudablemente, el paciente que está por abajo de los valores normales que tiene el laboratorio que ustedes están utilizando, indudablemente requiere una terapia hormonal de reemplazo. Ahí no hay discusión. Es un paciente hipogonádico que podrá tener una serie de trastornos, podrá tener un varicocele, podrá haber padecido orquitis, tendrá síndrome metabólico, será hipertenso, lo que ustedes quieran. No hay duda, a ese paciente le tenemos que dar una terapia hormonal de reemplazo. En esta parte es cuando empezamos a confundirnos un poco. Si tenemos un paciente que está por arriba de los valores normales, pero abajo de 400 miligramos, si el paciente tiene síntomas, ese paciente es candidato a usar testosterona. Repetimos, si un paciente está en una zona, que ahorita voy a pasar la siguiente diapositiva, que le llamamos una zona gris, con síntomas, a ese paciente le podemos dar testosterona. Y el paciente que está por arriba de 400 nanogramos por decilitro y no tiene nada, lo consideramos normal. Entonces, el problema es esta zona gris. Varios autores, y yo me incluyo en ellos, es que planteamos una zona gris, una zona de indefinición en donde estamos alrededor de 200 a 400 nanogramos por decilitro, pero que nuestro paciente tiene sintomatología, es decir, un paciente que está deprimido, abatido, ya sin vigor para la vida, no tiene erecciones, tiene trastornos del sueño, tiene anemia, está apático totalmente, ya no retiene las cosas, le da flojera ir al cine, salir a alguna plaza comercial, está muy retraído, se ha alejado de los amigos o está hecho un gruñón. Ese paciente hay que medirle la testosterona y si está en esta zona gris, es el paciente que hay que apoyarlo con testosterona. Repetimos aquí parte de lo que el panel de expertos dictaminó a partir del 2019 y nos dice que el diagnóstico de la deficiencia de testosterona en el paciente requiere 2 cosas que hemos insistido mucho.
Por un lado, los síntomas o signos, varios de los cuales se los acabo de mencionar, y la confirmación de que con un solo análisis de sangre que muestre una testosterona baja, y fíjense lo que dice, testosterona baja, no habla de una testosterona por abajo de valores normales, por eso apoyamos la zona gris. Con estos dos elementos podemos darle a nuestro paciente el beneficio de usar testosterona. Y por supuesto, en esta discusión que estaban presentes norteamericanos, europeos y endocrinólogos, no se pusieron de acuerdo en cuál es el valor de corte bajo. Los americanos plantearon que abajo de los 300 miligramos ya es un paciente que requiere una terapia hormonal de reemplazo. Los europeos dijeron, no, tiene que ser abajo de 350. Y los endocrinólogos dijeron, no, tiene que ser abajo de 264. ¿Esto a dónde nos lleva? A que nosotros tenemos que identificar la etnicidad de nuestro paciente. No es lo mismo un paciente que mide 1,64 y que pesa 68 kilos a aquel paciente que pesa 118 kilos y mide 1,95. No estamos tratando al mismo paciente. Importante poner atención en la toma de la muestra de la testosterona. Hablamos del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es ese ciclo que se da en 24 horas y que tiene su punto más alto entre las 7 y las 9 de la mañana. ¿Por qué vamos a medir la testosterona en el punto más alto? Porque ese es el valor que nos va a decir en realidad en cuánto está nuestro paciente. Si nosotros lo tomamos a la 1, 2 o 12 del día a nuestro paciente, inevitablemente vamos a tener una toma baja y nos va a dar un valor totalmente equivocado. Por eso es importante que a nuestro paciente haya desayunado o no haya desayunado, eso no importa, pero que vaya al laboratorio entre las 7 y las 9 de la mañana. Colegas, en algún texto, en algún artículo podrán encontrar esta cita de que tiene un valor medir la globulina sexual unida globulina, la hormona sexual unida globulina en hombres ancianos y obesos. Lo pongo nada más como algo anecdótico y académico. La realidad, yo me inclino por el patrón que han dictado los expertos en las guías internacionales con una sola toma de testosterona en 24 horas. Una sola. ¿Qué es lo que espero con el uso de testosterona? Bueno, los beneficios se van a ver en el desarrollo sexual. El paciente va a mejorar sus erecciones, su líbido, pero también va a mejorar su talante, la energía, la vitalidad, el ánimo, su fuerza muscular, la actividad física, y esto va a mejorar el índice de masa corporal. La testosterona actúa sobre la grasa intraabdominal. No va a actuar en la grasa que tenemos en las llantitas. Ahí no va a actuar, pero sí actúa en forma muy importante en la grasa intraabdominal. Hay pacientes que han disminuido la grasa intraabdominal de 10 a 15 kilos que tienen intraabdominalmente. Ahora, hay que tener cuidado como cualquier medicamento, hay riesgos en su uso. Hay un discreto y muy discreto y leve, y créanme que yo lo he visto excepcionalmente, de eritrocitosis. Puede haber presencia de acné, disminuye la cuenta de espermatozoides por una retroalimentación negativa, y en la próstata tenemos que estar alertas, en primer lugar, que antes de prescribir la testosterona tengamos el antígeno específico de próstata total por abajo de 4. Ojalá. Y al hacer el tacto rectal no tengamos ninguna evidencia que oriente a algún nódulo o a alguna zona firme o rígida que me pueda hacer pensar en cáncer de próstata. Fuera de estos
de estas contraindicaciones que son absolutas, no hay mayor problema en el uso de la testosterona. Repito, la contraindicación absoluta es cáncer de próstata o de seno, que también tenemos glándulas mamarias, que lo tengamos. Particulares precauciones: nódulo prostático, antígeno prostático específico total mayor a 4, o pacientes que vivan, como en la Ciudad de México, que tenemos una altura arriba de 2.600 metros sobre el nivel del mar, o mayores, podamos tener un hematocrito mayor a 50. Los síntomas del tracto urinario inferior son marginales. La testosterona no va a impactar en lo absoluto ni los síntomas prostáticos ni el crecimiento prostático. Eso es un mito, eso lo tenemos plenamente confirmado. No va a haber impacto. Si el paciente ya tiene problemas de hiperplasia prostática, no se los va a agravar, tampoco se los va a quitar. Pero eso no quiere decir que no podamos usar la testosterona, y como siempre, en cualquier tratamiento médico tendremos que poner los beneficios contra los riesgos de usar algún medicamento. Tenemos varias formulaciones de testosterona. La intramuscular, la de forma de parche, en gel o la terapia oral. Cada una de estas terapias tiene sus características propias. Donde más tenemos experiencia en el mundo es en la testosterona intramuscular, tanto de corta como de larga duración. Aquí hay amplia experiencia, el costo es muy accesible y debemos de considerar que la testosterona puede tener fluctuaciones tanto en humor y líbido. Aquí hago otro paréntesis. En las fluctuaciones que puede tener la testosterona es cuando se hace mal uso de la testosterona. Y creo que en todos nuestros países tenemos muchos ejemplos, sobre todo en los gimnasios donde hay el fisicoculturismo, que se dedican a hacer ejercicios en forma indebida y podemos decir hasta peligrosa. Usan altas concentraciones de testosterona y esto hace que puedan tener explosiones en los cambios de humor, cosa que no sucede cuando se lleva un tratamiento correcto y adecuado y apegado a las indicaciones y a las guías para los cuales está hecho. Las terapias disponibles, entonces, hay inyecciones, tenemos gel transdérmico y oral. Vamos a hablar un poco del gel transdérmico, el cual se popularizó mucho, pero ha dado malos resultados, ya que tiene efectos adversos importantes de dermatitis principalmente y de mala absorción del medicamento. No alcanzamos las concentraciones correctas y adecuadas. En la forma oral, en esta laminilla quiero hacer su comparación tanto de un decanoato por vía oral y lo que pasa con el undecanoato intramuscular de acción prolongada. Que si bien el undecanoato oral nos da un buen perfil y un buen rango de eficacia, vamos a tener una serie de fluctuaciones que no nos permite mantener los niveles hormonales correctos y adecuados en función del tiempo. Cuando usamos testosteronas en su forma de enantato, que se aplica testosterona cada 2 o 3 semanas, lo único que vamos a lograr son estos enormes picos con estos grandes valles. Tenemos picos y valles a través del tiempo. Y esto, de nueva cuenta, su efecto, su eficacia clínica no va a dar ningún efecto positivo. En cambio, tenemos el undecanoato de testosterona intramuscular, el cual se empezó a usar, al menos para México, hacia el 2002. O sea, en este siglo se empezó a usar. En Europa se empezó a usar a finales del siglo pasado. Y es una inyección intramuscular que se aplica, pero su enorme ventaja es que vean ustedes cómo el ciclo de absorción se mantiene en un rango a través de
10 a 14 semanas. Por eso es una testosterona de acción prolongada. Y esto es lo que nosotros buscamos, que los niveles hormonales se mantengan a través del tiempo. Y otra ventaja del undecanoato de testosterona de acción prolongada es que no vamos a tener picos suprafisiológicos o vamos a tener falles que estén por abajo de valores normales. Esto no es posible con este medicamento. Para la administración del undecanoato de testosterona de acción prolongada, el esquema que seguimos es aplicar una inyección intramuscular en lo que le llamamos el tiempo cero. A las 6 semanas se pone el refuerzo, un solo refuerzo, y de ahí nos vamos a ir a 12 semanas. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Hace rato mencionaba que no es lo mismo un paciente que mide, digamos, 1,62 m, 1,64 m, 1,66 m y que pesa 70 kilos, 72 kilos, a aquel varón que mide 1,85 o 1,90 y pesa 118 kilos. No es el mismo paciente al que estoy tratando. Y por lo tanto ahora somos más flexibles en el número. A este paciente de 118 kilos le puedo inyectar el undecanoato de testosterona cada 10 semanas y al otro paciente cada 12 semanas. ¿Por qué? Porque su requerimiento de testosterona va a ser totalmente diferente. El undecanoato de testosterona es una preparación donde la molécula de testosterona está embebida en un aceite y es un aceite muy especial y por lo tanto es una solución oleosa, muy densa y ello nos lleva a que debe de inyectarse muy lentamente. Es una aplicación intramuscular profunda que de preferencia debe de ser aplicada por el médico o la enfermera. ¿Y por qué razón yo recomiendo esto? Yo le aplico al paciente en la zona de la inyección, le aplico lidocaína al 2%. En una jeringa de insulina tomo 1 mililitro, voy a hacer una infiltración, hacer un trayecto, haciéndolo lo más profundo que pueda yo. Y la otra recomendación es que utilicen una aguja número 18. Si ustedes usan una aguja número 22, 21 e incluso la número 20, van a tener problemas para pasar el líquido. Recuerden, esta es una solución oleosa. No es que se parezca a algo aceitoso, no, es totalmente oleoso y por eso tiene estas dos condiciones. Aplicación intramuscular profunda y el uso de una aguja correcta que permita con fluidez administrar el líquido. Para terminar nuestra plática del día de hoy y dar pie a las preguntas que ya tenemos, que estamos viendo aquí en el chat, podemos concluir que es un trastorno extraordinariamente común en el hombre maduro. Yo los entusiasmo y los exhorto a que al paciente que tienen ustedes enfrente le apliquen el cuestionario, traten de indagar algunas de las preguntas que trae el cuestionario. Y cosa curiosa, cuando el varón llega y dice, oiga, doctor, doctora, fíjese que tengo problemas en mi erección, que eso es lo que lleva realmente al paciente a la consulta. No lo llevan porque dicen, estoy malhumorado, dormí mal, o tengo anemia, o me siento cansado, se me bajó la pila. Ahí es donde debemos de aprovechar y hacerle en los estudios de laboratorio que pidamos, pedirle una testosterona total entre las 7 y las 9 de la mañana. Recuerden, los síntomas y signos que tiene el varón por los cambios hormonales son muy sutiles, tan sutiles que no nos damos cuenta. Y por supuesto, estos van a ser modificados por la edad, la severidad y la duración que tengamos con el paciente en la testosterona baja. El diagnóstico, como dice aquí, es por sospecha clínica.
el paciente no va a llegar para orientarnos al diagnóstico. Lo tenemos que sospechar y por eso nada más necesitamos una sola determinación de testosterona por la mañana. Si nosotros pensamos que el paciente pudiera tener algún otro padecimiento como un hipogonadismo, ya sea primario o secundario, ahí sí recomendamos hacer un perfil hormonal completo, que incluye el perfil hormonal completo, la determinación de testosterona total, prolactina, hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Poner siempre en la balanza el gran beneficio que le podemos dar a nuestro paciente contra el riesgo. Y recuerden, los riesgos son relativos, salvo las contraindicaciones absolutas que se tienen cuando estamos en presencia de cáncer de próstata. Hay varias preparaciones en el mercado, hay inyectables, hay orales, hay geles, hay parches, pero en la experiencia, en todos los estudios clínicos, lo que mayor efectividad se destaca, indudablemente, son los inyectables. Y de los inyectables, la testosterona de acción prolongada es la que ha demostrado mayor efectividad a la fecha. Y con esto pues les doy mucho las gracias por su presencia el día de hoy y su atención a este webinar. Bueno, y con esto terminamos nuestras conclusiones, agradeciendo su presencia y el día de hoy les doy las gracias y vamos a dar pie para responder las preguntas que estén ya en el chat y que tenemos ya a la vista. Gracias. Ya tenemos aquí varias preguntas. Empezaré por contestar. Preguntan cuál es la ventaja de la testosterona de efecto prolongado. Yo diría que son varias. Lo primero es que la tasa de apego al tratamiento es muy buena. Cuando nosotros le pedimos a un paciente que tome una cápsula cada 8 horas, o sea, una cápsula de 40 miligramos, pensando en una testosterona oral. Si yo le pido que tome el undecanoato de testosterona oral, 40 miligramos, una cápsula cada 8 horas, los próximos 10 meses, créanme, a los 7 días el paciente lo abandona. Entonces, la testosterona de uso prolongado me da una mayor tasa de apego al tratamiento y el beneficio que va a percibir el paciente va a ser muchísimo más palpable. Otra pregunta es, ¿cómo recomendamos aplicar las dosis de la testosterona de uso prolongado? Es importante volver a recalcar que debemos de tratar a un paciente. No todos los pacientes son iguales. No es lo mismo un paciente de 50 años a uno de 80 años. No son iguales, no estamos tratando al mismo paciente. Tengo que ubicarme en cuáles son los anhelos y los deseos de mi paciente. ¿Para qué le voy a dar testosterona? He tenido en la práctica profesional pacientes de 92, 94, 96 años y se sienten bastante bien con la testosterona. ¿Por qué? Porque tienen vigor, tienen talante, tienen ánimo, no están irritables. Claro, en esas edades, la esfera sexual, para ellos quizás no sea lo más importante como para uno de 50 años. Entonces debo de privilegiar los deseos de mi paciente para buscar el mayor beneficio posible. Otra pregunta es, esta es muy importante, que si está la testosterona contraindicada en el cáncer de próstata. Sí, insistimos, la contraindicación absoluta para usar testosterona es la presencia de cáncer de próstata. Pero aquí hay una excepción y se los platico porque pacientes que han sido tratados por cáncer de próstata y que llevan 10 o más años de sobrevida y están bajo control y vigilancia médica y tienen un antígeno específico de próstata total
por 0, estos pacientes sí se les podría dar testosterona. Porque recuerden, la testosterona no es nada más en la esfera sexual. A ese paciente le vamos a tener que cuidar la sarcopenia, la osteopenia, la osteoporosis, tenemos que mejorar su talante, tenemos que mejorar sus características generales. Por esa razón, bajo estas condiciones, es posible, bajo vigilancia médica, su uso, pero tienen que ser pacientes muy seleccionados. Preguntan también sobre si hay algunos beneficios cardiovasculares con el reemplazo de testosterona. La respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque hemos indicado que la testosterona va a mejorar la masa muscular, es decir, que vamos a revertir la sarcopenia, podemos revertir la osteopenia y podemos tener a un paciente mucho más activo, más propenso a la actividad física o al ejercicio, y es un paciente que va a tener mayor talante para hacer indicaciones y cosas, y esto, por supuesto, va a hacer que mejore la esfera cardiovascular. Nos vuelven a preguntar sobre el caso de la hiperplasia prostática benigna, que si tiene alguna efecto nocivo sobre la hiperplasia prostática benigna. Volvemos a repetir, la testosterona es importante en el desarrollo de la próstata solo en la adolescencia, que es la pubertad, y en el adulto joven. Fuera de esas etapas, no afecta en lo absoluto ni el crecimiento, no va a agravar los síntomas prostáticos y tampoco nos va a hacer propensos al cáncer de próstata. Mencionamos, bueno, creo que son todas las preguntas que tenemos por ahorita. Y yo, pues nada más me resta volver a agradecer su presencia el día de hoy en esta plática y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.